confirmamos que hemos puesto el dedo a la llaga de una realidad que desde el Estado no se quiere dejar ver. Fue una vulneración atroz, abusiva, desmesurada, infernal, peligrosa en contra de los derechos fundamentales. Queda claro que visibilizar el problema no es el problema, sino que exista. O nos unimos o nos hundimos. Bienvenidos a una nueva entrega. Les saluda Karina Sánchez Campos. Muchas versiones se han suscitado a raíz de la marcha en Friusa, Bávaro, República Dominicana. De hecho, muchas de ellas carentes de fundamento. Iremos al trasfondo de lo que verdaderamente aconteció en Friusa, su impacto, repercusiones y una perspectiva en el futuro inmediato para la República Dominicana. A los fines recibimos a nuestra amiga, la doctora Carmen Orozco, abogada dominicana, activista y patriota. Bienvenida, Carmen, a tu casa. Karina, feliz estoy de estar aquí contigo. Tú sabes que yo te tengo un aprecio muy especial por todas las cosas que te adornan. Una sinceridad, una preparación. Señores, aquí hay conocimiento y sobre todo ese arrojo que yo vi en esa marcha con todos esos problemas que tuvimos por allá. O sea, que de verdad te creces ante mis ojos y ante el pueblo, porque de verdad tu trabajo es muy bueno, excelente. Admiración mutua, querida Carmen. Ay, vamos a comenzar con los eventos como sucedieron. Estuvimos en el lugar de los hechos. Hay muchas tergiversaciones manidas y que evidentemente procuran diezmar, socavar la fuerza y el impacto que verdaderamente representa esta marcha. Primero, ¿qué sucedió a partir de las 2 de la tarde, hora en que se generó esta convocatoria desde Friusa? ¿Cuál fue el desarrollo brevemente cronológico de los eventos? Bueno, en mi caso particular, me llamó una persona para hacerme una entrevista. Yo fui hacia el lugar donde me llevaba y entré a lo que sería la bomba de gasolina. Ahí vi, porque tengo que ser clara, ahí vi a los muchachos, algunos de ellos, de Esto No Es Radio, y cuando salimos me quedé impactada porque realmente vi una cantidad enorme de personas. Comencé a llamar a los amigos que estábamos más cercanos, que hicimos el viaje en conjunto, para decirle, la marcha está iniciando, porque vi que la marcha estaba avanzando. O sea, no sé si espontáneamente o guiado, pero realmente la marcha inició. De hecho, es importante ese punto, Carmen, porque hay que comprender que cuando somos parte de una manifestación masiva, como en efecto aconteció en Friusa, y las personas que están circunscritas a un perímetro limitado porque las autoridades cercaron los laterales, obliga a que tengamos que caminar para no quedarnos estancados, claro, apilándonos. Y dado que era a las 2 de la tarde, la hora pautada, entendimos que evidentemente ya había iniciado. Exacto. Pero en cuanto a tiempo-espacio, vale destacar que se movilizaron diferentes grupos en el mismo escenario, por lo tanto, se generaron distintos acontecimientos. Entremos al punto en cuanto a lo que sucedió en el momento de la dispersión por parte de las autoridades, que de hecho Carmen estaba junto a mí. Sí. Estábamos un grupo, Carmen conmigo al lado, cuando hasta yo en la confusión, porque jamás voy a asociar una agresión policial, militar, si nada está pasando. Cuéntanos, Carmen, ¿qué viste? Bueno, yo cuando íbamos caminando, todos felices, contentos, muy emocionados, la gente estaba en paz, la gente estaba empoderada de su espacio, entendiendo que era un triunfo, viendo la cantidad de personas que habían en el lugar, muchas banderas, consignas muy positivas y ese tipo de cosas, cantando el himno nacional. Eso fue lo que vimos. Lógicamente, sí, vimos cuando íbamos caminando que las intersecciones había mucha presencia militar. Ahí debieron haber más o menos como 1,000 agentes policiales. Entendí que era muchísimo, pero estuve agradecida pensando, wow, que nos están ayudando, nos están protegiendo. En las esquinas vimos como
a mí me llamó la atención que había militares que obstruían que pudiéramos entrar por las esquinas. Eso me pareció como raro, pero todavía estamos en positivismo y todo perfecto, llegando el mejor clima hasta que de momento suena algo. Y vemos entonces, a mí me cae un agua. Y de momento veo que comienza la policía a lanzar agua y a lanzar bombas lacrimógenas contra personas que estábamos marchando pacíficamente, con conciencia, y que hicimos un viaje para unir voluntades en pro de la solución del grave problema que tenemos dentro de República Dominicana, con una comunidad de millones de personas indocumentados, de bandoleros de todo tipo, que están en nuestro país creando una situación caótica. Lo peor es que es una tendencia que no se ha detenido, y ahí es donde tenemos que poner el ojo avisor y la razón detrás del fundamento de marchas de esta naturaleza, yendo al lugar de los hechos, porque claro, hay centenares de bastiones y asentamientos ilegales haitianos a lo largo de la República Dominicana, aunque este, entre otros tantos, es emblemático precisamente por declaraciones hasta de las propias autoridades dominicanas, en donde hace apenas un par de años quien fuera director de migración afirmara que es el lugar más peligroso para la inteligencia del Estado, porque es un lugar que se ha prestado históricamente para esconder a plena vista delincuencia en el más amplio sentido de la palabra. Por eso, cuando nosotros, que pacíficamente fuimos a manifestar un clamor que más que un derecho es un deber ciudadano consagrado por igual en la Constitución Dominicana, nos sorprende porque juzgamos por la condición en la que nosotros vamos pacíficamente. Sin embargo, confirmamos que hemos puesto el dedo a la llaga de una realidad que desde el Estado no se quiere dejar ver. Exacto. 2 vehículos estaban cruzados. O sea, realmente nosotros nos guiaron la marcha. Se hizo una contramarcha y se infiltraron personas, aunque yo los que vi encapuchados estaban vestidos de militar. O sea que realmente el presidente de la República puede decir lo que él considere, pero él no fue. Y si él no sabe que eso pasó, dígale que por qué tumbaron el internet, tumbaron la señal para que no pudiéramos tomar las medidas. Pero gracias al Señor que realmente, de una forma u otra, algunos pudieron grabar las verdades de lo que pasaron ahí. El pueblo dominicano fue acorralado, fue boicoteado. El pueblo dominicano se hizo un complot contra una marcha pacífica y auténtica. Fue una vulneración atroz, abusiva, desmesurada, infernal, peligrosa en contra de los derechos fundamentales. El derecho de circulación, el derecho a la libre expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la libre información. Todos esos derechos fueron vulnerados. Y sobre todo a la integridad física. Porque imagínate, personas que no tenemos, por ejemplo, ese tipo de costumbre de ser recibidos por el presidente, nuestro empleado, para que estemos claros, empleado del pueblo, nos reciba de esa forma por no hacer absolutamente nada. Porque si fuera porque cometemos un crimen o un delito, pero ahí nadie hizo nada. Y están intentando endonarle a este y al otro esa situación. Ellos pueden hacer el teatro que quieran hacer. Nosotros estábamos ahí y lo vimos. Nadie me puede decir lo que yo vi. Yo sé que han salido en los medios muchas manipulaciones de cosas que pasaron. La marcha fue pacífica. La gente fue con la mejor voluntad. La Fuerza Armada, la Policía Nacional fueron orquestadas para atentar contra el pueblo indefenso dominicano. ¿Tú te imaginas que las personas hubiesen ido armadas a ese lugar? Eso era una guerra civil. Nos mandaron el ejército como si fuera una guerra. O sea, nuestro presidente nos trató a nosotros como que somos de otro país, señores.
En vez de usar esos artefactos que tenía militar contra el pueblo dominicano, ¿por qué no lo usa en la frontera? ¿Por qué no lo usa con los miles de haitianos que están aquí? ¿Por qué no lo usa por toda la cantidad de bandidos que están aquí adentro? Que mira, sería 500. Cumplir las leyes. Claro que sí, no los usan, pero para el pueblo dominicano sí. Usted tiene, señor presidente, que ser interpelado. Hay que preguntarle por qué usted hizo esto. ¿Por qué usted quiere decir que teníamos de un lado gente que supuestamente nos dijo, vengan que lo vamos a proteger? Óigame bien. Fue un fracaso la protección. O sea, nos van a proteger y entonces nos ponen personas, nos ponen la armada, nos ponen policía, nos ponen encapuchados de parte de ellos para que bloqueen, que podamos pasar libremente donde nos dé la gana, porque ese es nuestro país. Y ni usted ni nadie puede decirnos que hasta aquí podemos pasar. Simplemente, déjeme decir una cosa, señor presidente. La marcha se limitó en un lugar, pero no significa que de ahí en adelante no podíamos pasar. Lo que pasa es que el presidente no quería que se viera la verdad de lo que está pasando ahí. Pero lamentablemente el hecho de obstruir significa que ya lo vimos sin verlo. Sí, porque que ya lo vimos sin verlo. Ocurrió sin ningún tipo de justificación que lo ameritara. De hecho, para aplicar los protocolos policíacos militares es necesario de que se genere una acción concreta o una amenaza real, tanto para los asistentes como para el lugar en donde se desarrolle determinada actividad, en este caso la marcha en Friusa. Sin embargo, nosotras que estuvimos literalmente a 2 líneas del lugar de los hechos y el momento, podemos afirmar que en ningún momento hubo ningún dominicano ni que portara absolutamente ningún objeto que fuera distinto a una bandera o una corneta. Por el otro lado, tampoco hubo amenazas de índole verbal o física, bajo ninguna circunstancia. No hubo gestos, no hubo agresiones, no hubo ningún indicio de que peligrara la vida de nadie que no fuera, paradójicamente, por parte de las propias autoridades, que mucho antes de llegar siquiera al límite desconocido por los manifestantes en la marcha en Friusa, porque era para impedir la entrada a Matamosquitos, que resulta forma parte de Friusa, claro, donde fuimos a marchar, y que con un despliegue masivo como jamás había visto yo en el país desplegado, con boinas grises, militares, policías, drones, francotiradores, desplegados en grandes cantidades, todas las agencias de seguridad del Estado, entendemos que, siendo nuestro derecho ciudadano a manifestarnos pacíficamente, podríamos también sin ningún inconveniente seguir, porque de hecho teníamos una cantidad enorme de contingentes militares precisamente para salvaguardarnos. Pero ahí es cuando se demuestra que el objetivo no era tal, sino todo lo contrario, que utilizaron una desproporción de la fuerza, dígase abuso en perjuicio de los ciudadanos, porque no había nada que lo justificara, y que posterior a esa dispersión que vino con bombas lacrimógenas, chorros de agua con el camión antimotines, que vaya estreno le dieron en perjuicio de los propios ciudadanos. Pero el agua tenía un elemento que no era agua simplemente. O sea, imagínate que a una persona le diera una alergia. O sea, al provocarte un elemento donde tú no podías respirar. O sea, una locura. ¿Tú recuerdas, Carmen, lo que pasó en ese momento? Claro. Como no podíamos asociar ningún evento detonante de violencia o agresión, en mi mente era imposible vincular lo que pasaba con la realidad, porque fuimos literalmente bombardeados por quienes tienen que protegernos. Y físicamente yo comencé a sentir los efectos, recuerdas que comencé a estornudar muchísimo, la garganta se me trancaba, exacto, tú también, los ojos lloraban. Entonces, obviamente que son manifestaciones palpables de que se trataban de bombas lacrimógenas y otros agentes. Y es ahí cuando nosotras entramos en razón que independientemente de que no haya habido nada que lo
generara o lo justificara, estaba pasando. Exacto. A partir de ahí hubo una marejada de esa gran cantidad de personas que estaban también detrás nuestro, que por el impacto de todo lo recibido, hicieron por impulso una retirada. Claro. Y eso pudo haber provocado aplastamiento instantáneo y las autoridades no hicieron otra cosa que continuar la agresión. Esto es completamente abusivo y peligroso. Pero a partir de ahí, esa dispersión, Carmen, hizo que, incluyéndonos, nos retiráramos del lugar. O sea que la marcha no bien iniciada terminó porque las autoridades lo decidieron, no el pueblo dominicano. Ojo con esto. Así es. Y una vez nos estábamos devolviendo de la misma manera que entramos pacíficamente, ya tiempo luego, afuera de Friusa, en la entrada donde están centros comerciales, la carretera pública abierta turística, que de hecho en ese momento, Carmen lo sabe porque estaba presente, Estábamos ahí. estaba haciendo yo una entrevista con Damaris Patrocinio, estábamos recogiendo para irnos y mientras eso pasaba, yo estaba haciendo esa entrevista en vivo a través de una red social, Instagram, @KarinaSánchezCampos, para que todos puedan apreciar ese momento. Voy a compartir el video a continuación de lo que nuevamente sin justificación fuimos víctimas. Estamos en vivo desde Friusa. Señores, están dispersando con gases lacrimógenos. Miren, se los estamos diciendo desde hace tiempo. Las autoridades dominicanas están dispersando a los manifestantes que están caminando pacíficamente. Y sigue la misma tendencia. ¿Dónde está Marisa? No son dominicanos. No hay un solo dominicano que haya iniciado ningún acto de naturaleza violenta. Ningún dominicano ha utilizado herramientas de ninguna índole que no sea la bandera nacional. Ahí lo están escuchando, es contra nosotros los manifestantes, no contra los haitianos. Hay haitianos que están allá en el enclave que impidieron a los dominicanos accesar, que están propiciando todo eso que ustedes están viendo. La policía sigue su despliegue masivo junto a militares, sigue el químico muy fuerte hasta la entrada de Friusa, aún nos movilizamos. Como pueden ver, las autoridades continuaron el mismo patrón de agresión a la ciudadanía cuando ni había nadie en Friusa. En paz. Completamente. En paz. No había nada que justificara que un grupo de dominicanos se estaban retirando, recogiendo sus bultos, las maletas y los equipos, sin siquiera mirar hacia Friusa. Ya. Y seguimos recibiendo bombas lacrimógenas. ¿Es esto siquiera, Carmen, legalmente hablando, posible? ¿Cómo se puede contrarrestar un abuso y atropello de las autoridades en esta naturaleza? Mira, esto es sin precedente y es inédito. Yo no había visto un trato tan despiadado y abusivo. Nunca. O sea, de verdad, ni había escuchado en ninguna forma nada parecido a esto. ¿Qué pasa? Que yo observé y vuelvo y reitero que las autoridades estaban en las esquinas y yo dije, bueno, quizás es cuidándonos, pero me imagino que deberían estar unos de este lado mirando hacia la calle, los manifestantes, y otros mirando hacia cualquier persona que viniera hacia la marcha. Eso no sucedía. Lo más grave que para mí y lo más impúdico es que mientras nosotros éramos bombardeados, éramos abusados, ellos estaban, señores, como si no pasó absolutamente nada. Ni dieron socorro, ni ayudaron, ni comenzaron dieron la vuelta, ni fueron a ver qué pasaba. O sea, todo estaba orquestado de una forma tan... O sea, eso fue un guión de telenovela.
Lógicamente, lo que no nos dijeron era que una novela macabra. Aquí esto fue preparado, esto no fue algo que fue espontáneo. Yo les puedo decir que eso no fue espontáneo. Nadie estaba haciendo nada. Se dice que uno, que otro, que aquel estaba hablando. Señores, si hubiese pasado con alguien específico un problema, ¿cómo es posible que si una persona, por ejemplo, hay que reducirla a la obediencia, lo que fuere, vamos a suponer, ¿por qué usted tiene que tirarle bombas lacrimógenas a otras personas indiscriminadamente? Esto no tiene precedentes, señores. Vamos a centrarnos en las verdades. El gobierno tiene miles de asentamientos haitianos. Yo sé que no es necesariamente en su gobierno se iniciaron, porque iniciando su gobierno, Interior y Policía detectó 471 asentamientos haitianos en el territorio dominicano. Lógicamente todos nosotros hemos visto cómo esto se ha multiplicado, de qué forma, y sobre todo el empoderamiento que han tenido los haitianos frente al pueblo dominicano indefenso. Nos han sacado de las escuelas, nos han sacado de los hospitales, de los trabajos, en las calles ellos mandan, en los conchos ellos mandan, en los motores ellos mandan, o sea, realmente los venduteros nuestros no pueden vender porque ellos son los que han tomado los espacios. O sea, el pueblo dominicano no puede trabajar, y en los barrios el que dice algo muere, o lo persiguen o lo amenazan. Y no es una interpretación. Vale resaltar que lo que está afirmando Carmen Orozco es información pública y estadística. De hecho, cuando hablabas del transporte, es interesante señalar que justo esta semana se publicó un estudio de la Fundación Movido, que se dedica de manera exclusiva al tema del transporte, y afirmó que solo en el Distrito Nacional el 60% de quienes manejan el transporte son haitianos en condición irregular. Entonces, pero obviamente, irregular significa que no tienen identidad, tú no sabes quiénes son. O sea, si te chocan, tú no tienes que reclamarle. Si te violan, tampoco tienes que reclamarle. ¿Me entendieron? La impunidad peligrosa. O sea, eso es un asunto. Señores, yo no tengo nada contra los haitianos, lo he dicho. Yo entiendo que los haitianos son una pieza del ajedrez, pero quiero que ustedes entiendan muy claro que esta pieza la han convertido en una bomba atómica dentro del pueblo dominicano. Y sobre todo, nuestra economía, nuestra seguridad, nuestro territorio. Señores, estamos en una situación de extremo peligro. Y déjenme decirle, o sea, lo que los haitianos nos dijeron, y también el gobierno, porque aparentemente el gobierno, las ONGs, los organismos internacionales, también el empresariado nos dijo, no, ustedes no pueden venir a Friusa a ver lo que nosotros tenemos aquí. Estas son gente protegidas por el gobierno con nuestro dinero y lógicamente son usadas y permitidas. Esos 500 presos que acaban de liberar de Haití, que estaban en las cárceles de Haití. Que se repite lo mismo que hace apenas un par de años. Exacto. Con miles de peligrosos 4,000 convictos. Sí, entonces estos 500, le aseguro que en Haití no queda un solo. Y como ellos no vuelan, entonces, ¿dónde están? Ya sabemos que deben estar aquí. Y entonces las violaciones, 200 personas mueren promedio dominicanos a mano del machete haitiano. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos presos hay de esto? Y sobre todo, yo quiero preguntarle, señor presidente, ya yo tengo una duda, tenía una duda, pero todavía tengo la fe de que quizás yo esté equivocada. Usted tiene que definir de quién usted es presidente, porque del dominicano no es. Usted ha entregado la nación a organismos internacionales que usted dijo que era incondicional y lo ha demostrado, y sobre todo nos ha entregado millones, cerca de 4 o 5 millones de personas sin identidad que han venido, sobre todo que son posibles, señores, posibles luchadores. Cuando digo luchadores me refiero a que pueden ser de mafias y pueden ser también soldados adiestrados para venir a recuperar, como ellos dicen,
lo que le pertenece. De hecho, ¿cómo tú Dominicana. controlas, Carmen, lo que no puedes identificar en primer lugar? O sea que los peligros y las amenazas quedan en un terreno sumamente difuso y peligroso para los dominicanos. Estamos pagando por nuestra propia destrucción, porque los servicios públicos que se pagan con dinero de los contribuyentes dominicanos están siendo absorbidos en su mayoría por una población ilegal haitiana. ¿Y quién paga? Pero, ¿De qué bolsillo sale eso? De los dominicanos, y ahí es donde está el problema. Nosotros estamos pagando, señores. O sea, no solamente, como tú bien dices, como tú bien estás diciendo, o sea, estamos pagando por nuestra destrucción. Quiero significar que nunca hay un programa de esterilización y control poblacional en Haití. No, eso es aquí en República Dominicana. Nos han bajado la tasa de nacimiento peligrosamente. Estamos menos de 2, lo que le pasó exactamente a Europa. Que quiere decir que no hay una tasa suficiente de reemplazo poblacional, pero no lo hay demográficamente en el país de origen. Sí lo hay en una suplantación poblacional que viene desde Haití. Y es donde está el verdadero problema. Porque, primero, un tema de seguridad, como tú muy bien apuntas, Carmen, de seguridad ciudadana y seguridad nacional, porque están entrando por una frontera inexistente personas que no podemos en primer lugar identificar y que de hecho en las pocas ocasiones de tantas que probablemente no nos enteremos, se han detenido miembros activos de bandas tan peligrosas haitianas como los 400 Mobosos por temas migratorios que militares dominicanos han detenido, porque gracias a Dios aún quedan militares éticos, y que cuando son entregados a las autoridades del vecino país Haití, son las autoridades haitianas quienes le dicen a las dominicanas de quiénes se tratan. Entonces, si no podemos identificar, pero por demás, cuando se habla de irregularidad o ilegalidad en esta migración masiva que ha implosionado la sociedad dominicana, porque no solo en los servicios públicos, también a nivel de criminalidad. Para cerrar el 2024, más de 200 homicidios fueron perpetrados por haitianos en suelo dominicano, y la tendencia se mantiene demográficamente. En el año 2023 aumentaron en un 6% los partos de haitianas en República Dominicana, mientras de manera paralela descendió un 3% la natalidad dominicana. Y eso va cambiando la demografía y la democracia. Totalmente. Porque finalmente serán mayoría y decidirán por nosotros. Como en Gran Bretaña. O sea, ahora mismo el pueblo, ese país está relegado, empequeñecido, lógicamente, con ese asunto de aborto como derecho. O sea, Haití, partos pagados, República Dominicana, aborto. Esas son las cosas, eso no es algo espontáneo, sino que realmente es un asunto de destruir, derribar y suplantar la población, porque las élites quieren esclavos, esa es la verdad, esclavos más dóciles, que trabajen más, que exijan menos, que piensen menos, y lógicamente nosotros les molestamos. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que hacer una acción estratégica, organizarnos como nación, como personas pensantes, y desarrollar una agenda de trabajo y de lucha social. Definitivamente no hay espacio para la división. Ahora mismo necesitamos unificarnos. Yo he dicho, hay cosas, por ejemplo, hay grupos que yo exactamente no estoy plenamente de acuerdo con ellos, pero ahora mismo cada uno cuenta. Tenemos que unificarnos, después resolvemos los problemas que tenemos y las diferencias. Señores, al dividirnos no nos dejan espacio. Divide y vencerás, dice Maquiavelo. Si nos dividen, nos vencieron desde sí. ¿Entiendes? Entonces ya tenemos que empoderarnos y entender que no tenemos espacio. Ahora mismo, lo hemos dicho, República Dominicana está bajo ataque. Lo decía hace meses, pero ahora ustedes lo ven. Ahora el presidente, en vez de pedir perdón, en vez de sentirse indignado y haber apresado presuntamente a los militares y policías que le fue de las manos esta situación, no, todo lo contrario, nos amenaza, nos dice, nos quiere cercenar.
señor presidente, yo lo lamento muchísimo. Yo sé que usted ha desarrollado una agenda de trabajo que indica que usted no quiere libertades en República Dominicana. Lo tenemos claro. Con el DNI lo tenemos, con la ley de censura, nos quiere con la ley del camuflaje, la no violencia contra la mujer, con la ley de trata. O sea, leyes que nos obligan a pagar impuestos para mantener los haitianos, que le da un estatus de refugiados a los haitianos aquí, en contra de la ley y los tratados internacionales. Y lógicamente ahora usted desarrolló, se inventó una forma de cómo modificar la Constitución. O sea, lo que dice la Constitución, no, eso no. Usted decidió que eso no era importante, que usted tiene la mejor idea y por encima de la Constitución, para no llevar al pueblo a que opinara, usted decidió cortar eso y hacer otra tubería adicional donde usted pida como quiera. Lógicamente, sabemos que dentro de ese cuerpo que tenemos de jueces hay personas que fueron sus empleados fieles y esperamos que no hayan hecho el salto de su lugar de atención y lo hayan instalado en el Tribunal Constitucional, porque sería fatal. Conflicto de intereses a la vista. También es importante plantear algunos elementos para concluir de verdadera atención del pueblo dominicano, porque hemos observado por parte de distintas autoridades, no solo el presidente de la República, también legisladores como el senador Cholitín, Barón Duluc en el este, que ha entendido esta marcha una provocación porque se hace en una zona turística. Lo que habría que preguntarse en primer lugar es por qué se escogió una zona turística. Exacto. Para crear un bastión de población extranjera ilegal y llamarle a esto provocación, si no es primero por parte de las autoridades que lo han permitido y fomentado la verdadera provocación, en donde nos dicen que el turismo no puede bajo ninguna circunstancia verse afectado por manifestaciones de este tipo, dígase, hacerle de conocimiento al mundo lo que padecemos los dominicanos. Pero, Karina, porque afectaría a una industria que recibe exenciones que los dominicanos no recibimos, pero financiamos sin retorno o beneficio directo, en donde tenemos turismo a expensas de suplantación poblacional ilegal. Quiero cerrar con una parte vital de lo que sucedió en el año 2013, buscando una salida salomónica, como se dice popularmente, a esta irregularización masiva de inmigrantes haitianos. Y fue cuando se hizo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. 10 años más tarde, la auditoría por parte del Estado Dominicano en el 2023 arrojó el resultado de que 97% de los beneficiarios no reunieron ni siquiera los requisitos básicos, y dentro de este 97%, que era prácticamente la totalidad, un 56%, dígase la mayoría, no depositó un solo papel. Sin embargo, fueron beneficiados. ¿Qué debe hacer el pueblo dominicano jurídicamente hablando con situaciones de este tipo cuando se está ahora hablando por parte del empresariado de una regularización masiva nueva vez con métodos irregulares? Mira, Karina, eso fue una estafa. Eso fue una estafa en contra del pueblo dominicano, en todo el sentido de la palabra, económicamente y demográficamente, ¿entiendes? O sea, 370,000 creo que fueron que fueron regularizados, como tú dices, personas sin un papel. O sea, que estas personas dijeron, yo me llamo Karina Campos, y se le puso el nombre. Es simplemente un lavatorio de identidad que se hizo. Peligrosísimo. O sea, se filtraron una cantidad de delincuentes ahí a los cuales le hemos dado un estatus aquí, y sobre todo cuando tú le das un estatus a esas personas, sus hijos adquieren la nacionalidad dominicana, le corresponde. ¿Entiendes? O sea, pero si de origen hay un vicio legal, ¿puede la ilegalidad generar derechos? Jamás. Pero ahí voy. Nosotros estamos trabajando, estoy haciendo realmente, no quiero decirlo ahora mismo, pero estamos haciendo algo, donde vamos a ir para hacia allá porque estamos documentando algunos elementitos importantísimos, donde vamos a ir a los tribunales, porque lógicamente
estas alteraciones tan grotescas y sobre todo esto es algo, un crimen. Eso es un crimen o sea, de dimensiones increíbles. No podemos permitirlas. Ahí están los números, sobre todo los soportes y las intenciones y las agendas muy claras. No es algo inventado ni nada por el estilo. Nosotros no tenemos otra opción de acudir a los tribunales. Y si los tribunales no nos responden en el tiempo adecuado, ahí está el pueblo. Yo quiero recordarle a todos, me refiero, presidente, me refiero a los ciudadanos, me refiero también a los empresarios, me refiero a los senadores y diputados, me refiero a los jueces y fiscales, que nadie está por encima de la Constitución. Nadie. El presidente es un empleado del pueblo y todos los demás son empleados del pueblo, pagados y puestos para administrar los intereses de la nación. Pero lógicamente cuando no están haciendo eso, como está pasando, tenemos que hay mecanismos para llevarlos a cuenta a las personas que son nuestros empleados. Es como que en tu casa tú tienes un servicio y cuando lógicamente tú llegas a tu casa, el servicio dice, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que usted no puede entrar. Pero esta es mi casa. No me importa, usted no puede entrar. Ok, yo tengo hambre. Ah, no, esta comida la tengo dedicada para los hijos míos. Pero es que esa comida la compré yo. No, pero esa comida es para los hijos míos. Mi ropa, por favor, pásame. No, esa ropa yo decidí que es mía. O sea, mis papeles, no, ya yo confisqué todo eso para mí. Yo me lo voy a quedar con todo eso. O sea, que en resumen, ustedes. Es más, quítese de ahí y usted debería coger una yola e irse. Quiero explicarlo así para que lo podamos entender, porque eso es lo que está pasando. Tenemos unos funcionarios, tenemos unos actores políticos, unos actores comerciales que no tienen un corazón, lo que tienen es un verifón. Eso es lo que tienen y eso es fatal. Entonces, como tenemos ahí un elemento económico a las personas que no tienen corazón, nosotros vamos a tener que recordarle que el pueblo dominicano sí tiene un corazón dominicano, sabroso, lleno de sangre vibrante, que vamos a defender nuestra nación por encima de lo que sea. Y déjame decirte que esa marcha fue exitosa para mí, sumamente exitosa. Y para todos los que fuimos. Solo dejó de serlo para quienes no estuvieron presentes paradójicamente y que manipularon los hechos. De hecho, para citar solo algunos elementos en ese sentido, ¿cómo es posible tan descaradamente presentar imágenes que no se correspondían ni en lugar ni en tiempo de la marcha, en terrenos en donde se puede ver claramente por el suelo que está ahí, que no se trata del suelo que pisamos los manifestantes, ni que tampoco sucedió en el horario mientras se desarrollaba la marcha en Friusa, para justificar que hubo agresiones con piedras y hasta quema de neumáticos, que eso nunca sucedió, nunca vimos algo así. No vimos eso. Mira, Karina, se infiltran personas para destruir las luchas sociales y crear conflictos. Esto tiene un boomerang, esa marcha tenía un boomerang y tenía al país en un estado de expectativa y de espera y de apoyo masivo. La diáspora muy presente. El mundo, donde quiera que un dominicano estaba, el corazón estaba, mi patria, mi nación, sí, ¿entienden? Entonces, ellos vieron que esto había que desarticulizarlo y desmotivar a las personas para que no acudieran a las marchas. Pero yo quiero recordar a los dominicanos que si te quedas en tu casa y no haces nada, tú eres parte del problema. Pero el problema va a buscarte también, Carmen, porque yo entrevisté a un legislador dominicano, estaré presentándolo próximamente por mi canal de YouTube, La Criba Karina Sánchez Campos, que dio un testimonio personal como empresario de la zona con más de 20 años en estas labores, de que teniendo una propiedad en Friusa, haitianos ilegales se apropiaron de parte de su propiedad, tumbando una pared que dividía con la calle y se apropiaron literalmente. O sea que el dominicano tampoco tiene derecho de propiedad frente a quienes en primer lugar no tienen derecho de entrar y toman a la fuerza lo que no les corresponde. Entiendan que se trata de un problema de seguridad ciudadana, ciertamente como este caso que presento, pero también de seguridad nacional cuando tenemos
un país vecino gobernado por bandas en una frontera inexistente. Vale destacar que Friusa ha dejado una lección muy clara, sí, Carmen, y es que queda claro que visibilizar el problema no es el problema, sino que exista para las autoridades. Exacto. Y que podamos verlo de primera mano. Por eso también tumbaron las señales cuando entramos a un minuto de Friusa. Nadie pudo transmitir en ese momento crucial. Sin embargo, y tenemos imágenes, cuando comenzaron los ataques por parte de las autoridades a nosotros, los manifestantes, pacíficos, completamente pacíficos, están las imágenes grabadas en diferido. Y todo eso va a recorrer el mundo. Sí. Es peor, quedaron en una peor posición cuando yo misma, Carmen y todos los que fuimos en ese grupo, un saludo especial a toda esa comitiva, el doctor Yotin Curijo, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, José Peguero, Jaime Bobadilla, Ariel Lara, Noelia Jacim, Colombia Alcántara. Éramos un grupo fuerte, decidido, Damaris Patrocinio. La verdad es, Carmen, que podemos decir que toda la nación se unió a una sola voz, sí, y confiaba en las autoridades para tales protecciones porque jamás habíamos visto un despliegue de esta magnitud. Es que realmente fue una emboscada. Esa marcha fue una emboscada al pueblo dominicano. Se terminó antes de comenzar. Claro, las personas inclusive decían a sí mismos, los policías son lo que, porque todos pensamos, si pasa algo, van a ser los haitianos. Pero los policías y militares era que estaban atacando a personas indefensas, desarmadas, que estaban simplemente marchando en paz. Entonces eso hay que entenderlo. Esto fue totalmente planificado. Cuando tú decías que había manipulaciones y demás, señores, hay videos que muestran quién es el dueño de esos medios. Busquen los nombres y van a sorprenderse, porque hay empresarios en esa área turística que tienen muchos intereses y no les convenía que el mundo sepa que ellos traen a extranjeros a ese enclave haitiano, ahí peligroso enclave haitiano. Que nos dicen que es por odio de los dominicanos hacia los haitianos que estamos generando manifestaciones de este tipo en donde solo exigimos a nuestras autoridades el cumplimiento de las leyes migratorias. ¿Cómo puede ser siquiera una sugerencia por parte de empresarios que cumplir las leyes sea una provocación o un atentado? Solamente si usted en primer lugar las está violando, y está claro que el 80-20 es la primera alerta de que en efecto la están violando y pretenden seguir haciéndolo, porque ¿qué hemos observado? Que en realidad está completamente invertido este número. Es un 80 de haitianos. Exacto. Y un 20 de dominicanos. O no recordarán que también rodó posterior a la marcha, que hubo hasta una huelga de brazos caídos por 3 días en los sectores de construcción de esta zona del este en Bávaro por respuesta a la marcha que solo exige el cumplimiento de las leyes migratorias. Entonces yo me pregunto, ¿habría algún inconveniente con que el 20% del personal de construcción no acuda al trabajo? Si hay un 80%, eso no sería problema. Entonces ahí se verifica que hay un problema porque resulta que el 20% en realidad no es un 20%. Esa es la confirmación. Es total. Mira, Karina, yo quiero poner esto en el corazón del pueblo dominicano y sobre todo las personas que posiblemente tengan buenas intenciones diciendo esto, pero esto es falso. México construyó sus hoteles y los sigue construyendo. Los haitianos no están en México construyendo. Entonces, Cuba construyó sus hoteles, no fueron los haitianos que los construyeron. Los primeros hoteles que se construyeron en República Dominicana no fueron los haitianos que los construyeron. Eso es una mentira fatal. Ahí hay una combinación de una agenda, la Agenda 2030, una agenda pilla, una agenda psicópata y una agenda esclavista
que está mezclando una cosa con la otra. Por lo cual, nosotros no necesitamos esa cantidad de personas. Todas las naciones del mundo, por asunto de seguridad, tienen un 5% de población o de migrantes de una misma etnia. Que no le cree una presión que destruya la sociedad. Pero como las fronteras, ya lo sabemos, presidente, están abiertitas. Es una invitación, imagínate, cuando la invitación te dice, tú entras y te dan papeles, te dan asentamiento, te dan escuela, hospitales, trabajos y también ayudas sociales. Protección del Estado. Protección del Estado, porque tú no puedes tocar absolutamente. O sea, se ha creado una supremacía haitiana en República Dominicana contra el pueblo dominicano. Entonces, yo quiero que el pueblo dominicano entienda que nosotros no podemos dejar que nos despojen de nuestros derechos. Tenemos que reclamarle. A esta próxima, señores, marcha, tenemos que ir. Vamos a ir. Si el presidente va a incendiar el Palacio Nacional con tal de que salirse con la suya, bueno, pues no, imagínese usted. Pero nosotros vamos a ir como fuimos, tranquilos, en paz, a ejercer nuestros derechos constitucionales, a proteger nuestra gente que le dio su voto y confió en ustedes. Y mire qué mal que lo han hecho. No solamente los que están aquí ahora, porque Friusa, que es uno de los miles de enclaves que hay aquí haitianos, no se construyó ayer, ni hace 4 años, ni 5 años, tiene 20 años. O sea, que los actores políticos que están calladitos tienen intereses también ahí que tenemos que chequear. ¿Por qué estas personas están tan calladas mientras el pueblo es sofocado y abusado de esa forma? Nuestro voto debe dirigirse de modo inteligente. Yo no sé a quién. Yo no soy política ni nada por el estilo, pero lo que yo sé, por quién no voy a votar jamás. Si los odiáramos, la República Dominicana no estuviera llena de haitianos. Eso es para comenzar. Y lo segundo es que también la solidaridad tiene límites a riesgo de nuestra propia soberanía y supervivencia a expensas de violar las leyes. Porque la exigencia del pueblo dominicano que se dio cita en Friusa y lo hará a lo largo de lo que sea necesario, es para cumplir las leyes. Las autoridades están para eso y para protegernos en el cumplimiento de las leyes. Ojalá que esto sirva para crear conciencia, haber aclarado esas problemáticas manipuladas que se generaron a raíz de Friusa, lo cual demuestra que es más exitosa de lo que se ha planteado hasta el momento, porque ha generado toda una agenda de distorsión para socavar el verdadero impacto del pueblo dominicano unido en suelo dominicano y desde el exterior, a donde se unieron incluso hasta rusos en la marcha, que entienden el valor de defender la soberanía de un propio país. Quiero cerrar recordando algo que Carmen Orozco conoce muy bien: los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana, cuando en el artículo 75 señala que es un deber de todo dominicano, escuchen bien, difundir y desarrollar la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, conservando todo el ambiente limpio y sano. Al importar esta inmigración, Carmen, masiva e ilegal de personas que tienen culturas antagónicas y barbáricas, hemos observado la tala indiscriminada de árboles, los incendios forestales. Esta misma semana incluso un senador, de hecho del partido oficialista PRM, estaba haciendo la denuncia de la tala masiva de árboles en un área protegida. Y esa es la realidad que hemos estado importando, en perjuicio de lo que establece la propia Constitución y el deber del dominicano de defenderlo. Por igual, también velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, que es lo que se hace cuando nos manifestamos, y el respeto al patrimonio público, el ejercicio transparente de la función pública, que es lo que hemos demostrado que estamos reclamando. Carmen, un mensaje final para todo el pueblo dominicano en la unión de esta lucha que debe permanecer. Señores, o nos unimos o nos hundimos. No hay de otra. Pacíficos. Señores, aprendamos de grandes héroes de muchas naciones que hicieron una guerra frontal, inteligente, estratégica y lograron la reversión de la ocupación de su nación. Nosotros estamos tratando con una ocupación agresiva, abusiva, dirigida y penetrada por los organismos
nuestros que nosotros pagamos. Muy peligrosa. Si nosotros no hacemos y desarrollamos en unidad, señores, centrándonos en lo importante, recuperar nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra identidad, nuestra historia. Lo que nos hace dominicanos. Lo que nos hace dominicanos. Si nosotros no recuperamos el derecho de elegir personas que trabajen en pro de la nación, entonces todo estará perdido. No estamos hablando, como ellos dicen, en 15 años. No. Hablábamos que el lobo viene, que viene el lobo. Sobre todo hablaban los vinchos y de esa gente que lucharon y nos advirtieron lo que vemos ahora. El lobo no es que va a venir, el lobo está dentro, feroz, comiendo y derribando todo lo que encuentra. Todavía hay tiempo de recuperarnos. Así que adelante, ni un paso atrás, dominicano. Ánimo, pueblo dominicano. Vamos a finalizar con nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y desmontar otro de tantos mitos, el racismo, cuando es precisamente Duarte quien establece en uno de sus versos más famosos la unidad de las razas. Los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria salvemos de viles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos unidos por la fe cristiana. Y cierra diciendo, entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión por el antagonismo cultural. Dios, patria y libertad. Recuerden que seguimos a través de nuestro canal de YouTube La Criba, Karina Sánchez Campos, filtrando la verdad.